Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron lo mismo con ellos. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a comentar el Evangelio de este domingo del tiempo ordinario, la semana 27, en el que Jesús vuelve a encontrarse otra vez con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y es a ellos a los que les dirige la parábola que acabamos de escuchar. Una parábola que nos resulta extraña si no entendemos qué es lo que significa cada una de las cosas que Jesús narra en la parábola. Vamos a ir desgranando poquito a poco esta parábola para ir viendo qué es lo que Jesús quiere decirles a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel, y qué es también lo que esta parábola quiere decirnos hoy a cada uno de nosotros, a los que hemos escuchado en este programa la palabra de Dios, esa palabra viva que tiene que hacerse carne en cada uno de nosotros. Bien, nos encontramos que Jesús les dice que había un propietario que plantó una viña a la que cuidó, le cavó una cerca, le preparó un lagar, puso un guarda, unos labradores, y el dueño de la viña se marcha. ¿A qué está haciendo referencia Jesús con esta viña? Está haciendo referencia al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel al que Dios ha ido cuidando a lo largo de toda la historia para que fuese su pueblo elegido, al que ha tratado con todo el cariño. De hecho, en muchos textos de la Escritura, a este pueblo de Israel se le compara incluso con una esposa a la que se cuida, a la que se adorna. Bueno, pues esta viña a la que el Señor ha cuidado es precisamente ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel en el que todo está puesto para que dé sus frutos. Pero llega la vendimia y entonces el Señor descubre pues que allí ha pasado algo raro, y es que los labradores se quedan con el fruto y no hacen partícipe al dueño de la viña. El dueño de la viña va mandando operarios a esa viña. Esos operarios son los profetas, que a lo largo de toda la historia de Israel han ido mostrando el camino al pueblo, y cómo cuando el pueblo se desvía, Dios manda un profeta que le vuelve otra vez a conducir, pero que el pueblo no recibe. Profetas que unas veces son expulsados del pueblo, otras veces son martirizados, y a los que el pueblo no escucha.
Al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo Jesús, que es el hijo del dueño de la viña. Y entonces esos que han llevado y han regido al pueblo y no lo han sabido conducir para que diese los frutos que Dios quería, esos dicen: matemos a este hijo del dueño de la viña. Jesús está haciendo un anuncio de su pasión. Está mostrándole a esos sacerdotes y a los ancianos del pueblo cómo a él le van a crucificar, le van a matar por defender la viña, por dar para que esa viña dé el fruto a su tiempo y se pueda presentar delante de Dios su Padre. Pero los viñadores, los trabajadores de esa viña, no van a dejar que eso se haga, y entonces es el momento en que conducen a Jesús a la cruz. Por eso la parábola termina diciendo que vendrá el dueño de la viña. Llegará el dueño de la viña y pedirá cuenta a los labradores, y pedirá cuenta de la sangre de los profetas, y pedirá cuenta también de la sangre del Hijo de Dios. Y termina con una frase que a todos nos tiene que llenar de inquietud. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Bien, efectivamente, con la muerte de Jesús se inaugura un nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Una Iglesia que también tiene que dar sus frutos, una Iglesia que la formamos cada uno de nosotros, en la que la piedra angular, hermanos, la piedra angular de esa Iglesia es Jesucristo. Él es el centro, Él es el único, y a Él es al que tenemos que seguir y vivir conforme a lo que Él nos ha anunciado y nos ha proclamado. Una Iglesia que es el nuevo pueblo de Israel, pero que también puede caer en lo que había ido cayendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Muchas veces nos podemos quedar y no vamos a entrar en juzgar a otros, sino vamos a entrar a juzgarnos a nosotros mismos. Muchas veces podemos caer en la trampa que cayeron los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Podemos pensar que ya tenemos la salvación garantizada. Podemos pensar que como somos pueblo elegido, como el Señor se ha entregado por nosotros, podemos dedicarnos a trabajar de la manera menos apropiada. Podemos pensar muchas veces que como por nosotros se ha rescatado, pues ¿para qué nos vamos a preocupar por hacer nada si nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos? No, hermanos. Hoy se nos invita en esta parábola primero a descubrir esa piedra angular, a descubrir al que es el centro, a Jesucristo, y después a ponernos a la escucha de su palabra, de la palabra del Evangelio, a convertirnos, a descubrir la necesidad que tenemos de volvernos todos los días hacia Jesucristo para volver a tomar el camino, poner y extender nuestras manos para pedir de Él su ayuda y poner manos a la obra en la tarea de la viña, porque la Iglesia la construimos entre todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, la de que ser fieles al Evangelio de Jesucristo. No podemos distraernos en echar las culpas a los que están a nuestro alrededor. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de ser consecuentes con el Evangelio, con ese Evangelio que se nos ha proclamado, que se nos ha dado para que se vaya haciendo vida en cada uno de nosotros. Se nos invita a nosotros también a que en nuestra vida, en las circunstancias de nuestra vida, pongamos en el centro de ella esa piedra angular que es Jesucristo, para poder vivir en conformidad con el Evangelio. Que sepamos recibir también la historia de salvación que Dios hace en cada momento con nosotros, que sepamos escuchar a los profetas de nuestro tiempo, que nos anuncian cuando nos estamos desligando del camino, cuando no estamos trabajando bien en la viña. Se nos invita también a recibir al Hijo de Dios, al Hijo del propietario de la viña, a responder ante Él y dar el fruto que Él se nos pida, entregar ese fruto a Dios nuestro Padre. En una palabra, se nos invita a reconocer la historia de salvación que Dios hace con nosotros, a descubrir el amor misericordioso de Dios que le lleva a conducirnos, a educarnos para que seamos fieles a esa piedra angular que es Cristo, para que seamos fieles al Evangelio que se nos ha proclamado. Así, la viña
que Dios cuidó con tanto esmero, dará sus frutos a quien deben de darse los frutos, que es a Dios nuestro Padre. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu